Hola a todos y bienvenidos. A ver, pensemos un momento. ¿Y si un dolor de cabeza no fuera solo un dolor de cabeza? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que a mí me parece fascinante, la que nos propone el diccionario bioemocional. Y es que, ¿y si hubiera una conexión súper directa entre lo que sentimos por dentro y lo que le pasa a nuestro cuerpo por fuera? Esta es, yo creo, la pregunta del millón. ¿Por qué nos ponemos malos? ¿Por qué enfermamos? Y claro, las respuestas que nos vienen a la cabeza son las de siempre, ¿no? Virus, bacterias, la genética. Pero ojo, la fuente que vamos a analizar hoy nos dice, espera, que hay algo más. Sugiere que quizás hay otra capa, que la respuesta la tenemos dentro, en esas emociones que a veces no sacamos a la luz. Venga, pues para desgranar todo esto, este es el plan de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a hablar del lenguaje oculto del cuerpo, luego de las dos caras de la mente. Veremos cómo funciona este diccionario en la práctica, con ejemplos concretos. Pararemos un segundo para una advertencia que es súper importante y cerraremos con una reflexión sobre el poder que tiene la conciencia en todo esto. ¿Suena bien? Pues vamos allá. Venga, pues vamos a ello. Empezamos con el primer punto, el lenguaje oculto del cuerpo. La idea fundamental, la que sostiene todo este planteamiento, es que nuestro cuerpo no es solo una máquina o un vehículo que nos lleva de un sitio a otro. No, es un comunicador. Y su forma de hablar, su idioma, son los síntomas. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Lo que nos dice esta fuente es que los síntomas, lo que nos pasa en el cuerpo, no aparecen porque sí, no son algo aleatorio. Son, en realidad, la manifestación física de un conflicto emocional que no hemos resuelto. Esto tiene un nombre, seguro que os suena. Somatización. Es básicamente cuando un dolor del alma se convierte en un dolor del cuerpo. Dicho de una forma muy simple, es el cuerpo gritando lo que la boca calla. Vale, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se llega a esa somatización? Bueno, para entenderlo, la fuente nos propone una metáfora muy interesante. Ver la mente no como una sola cosa, sino como si tuviera dos caras, dos equipos que a veces, pues, no se llevan del todo bien. Vamos a ver esta idea de la lógica frente a la emoción. A ver, imaginaos el cerebro partido en dos. Por un lado tendríamos el hemisferio izquierdo, que es como el contable, ¿no? El analítico, el lógico, el que necesita que todo cuadre. Y por el otro lado tenemos al derecho, el artista, el intuitivo, el emocional, el que esta fuente llama incluso mágico. El lío, según esta visión, viene cuando intentamos arreglar una herida del equipo emocional usando solo las hojas de cálculo del equipo lógico. Simplemente no funciona. Y esta es la clave de todo. Un conflicto que nace en el terreno de las emociones no se puede resolver del todo con pura lógica y razonamiento. Es que no tiene sentido. Es como intentar apagar un fuego leyéndole las instrucciones del extintor. Hace falta hablar otro idioma, un idioma que el subconsciente entienda, el de los símbolos, el de las sensaciones, para poder llegar de verdad a la raíz del problema y empezar a sanar. Vale, todo esto suena muy interesante, ¿verdad? Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona realmente este diccionario? ¿Cómo está montado para que podamos, en teoría, decodificar esos mensajes que nos manda el cuerpo? Pues mirad, cada entrada, cada dolencia, se divide en 4 partes. Empieza con lo que ya conocemos, la definición médica, la parte técnica, pero lo interesante, el corazón de esta herramienta, están los 2 puntos siguientes. El tercero es lo que llama el sentido biológico. Y aquí la pregunta cambia. No es ¿por qué tengo esto?, sino ¿para qué le sirve a mi cuerpo biológicamente tener este síntoma? Es un cambio de chip total. Y el cuarto punto, claro, son los conflictos emocionales que se suelen asociar a esa dolencia. Y ahora sí, vamos a la chicha, vamos a ver cómo toda esta teoría cobra vida. He elegido 3 ejemplos muy comunes que aparecen en la fuente para que entendamos mejor cómo se aplica este método para intentar descifrar lo que nos pasa. Empezamos con algo que, ¿quién no ha pasado por ello? El acné. La definición médica ya la sabemos, una inflamación de las glándulas sebáceas y punto. Pero esta perspectiva nos dice, vale, pero vamos más allá de la piel. Nos invita a preguntarnos, ¿qué conflicto emocional podría estar saliendo, literalmente, a la cara? Pues resulta que la fuente lo relaciona con cosas bastante profundas. Por ejemplo, un conflicto de identidad, ¿no? Eso de mirarse al espejo y no gustarse, no aceptar la propia imagen. También podría estar relacionado con un sentimiento de suciedad, ya sea real o simbólica, ¿eh? Y fijaos qué curioso, incluso con un miedo a la sexualidad que está despertando, como si el acné fuera una especie de barrera, de muralla, para mantener a los demás lejos por pura inseguridad. Venga, segundo ejemplo, la alopecia, la caída del cabello. La definición es obvia, claro, perder el pelo. Pero vamos a darle una vuelta. Desde este punto de vista, ¿qué podría simbolizar el pelo? Y por tanto, ¿qué podría significar a nivel emocional que se nos caiga? La interpretación que se propone aquí a mí me parece fascinante, la verdad. Se asocia a un conflicto de separación, pero ojo, unido a una desvalorización.
Se entiende que el pelo es un símbolo de protección, sobre todo la protección intelectual, y también la que viene de la figura paterna. Y el sentido biológico, el para qué, es tremendo. Sería algo así como que el cuerpo elimina esa protección que ha fallado, que no sirvió, para poder crear una nueva, una mejor. Y vamos con el último ejemplo, que por desgracia es algo muy, muy familiar para muchísima gente: la ansiedad. La definición oficial nos habla de un miedo, de un temor, ante un peligro que está por venir. Pero, ¿y si ese peligro no estuviera fuera? ¿Y si el peligro en realidad estuviera dentro? Según esta mirada, la ansiedad es como una madeja de conflictos. En la raíz de todo, muchas veces, lo que hay es una desvalorización muy profunda de la propia capacidad para tirar para adelante, para enfrentarse a la vida. Es esa sensación de sentirse perdido o impotente sin saber qué hacer. Y el sentido biológico es casi de supervivencia, es primitivo. El cuerpo activa todas las alarmas, se pone en modo alerta máxima, preparándose para luchar o huir de un peligro, que aunque a lo mejor solo esté en la mente, el inconsciente lo vive como si fuera 100% real. Vale, y ahora, por favor, muchísima atención, porque llegamos a un punto que es fundamental. Es un aviso, una advertencia que la propia fuente repite una y otra vez. Esta frase es del propio autor, y creo que no puede ser más clara. Si te duele la cabeza, primero te tomas el calmante y luego te preguntas ¿para qué te duele la cabeza? ¿Qué quiere decir esto? Pues algo súper importante. Esta perspectiva no es una alternativa a la medicina, para nada. Es un complemento. La recomendación es siempre, siempre atender primero el síntoma físico con un profesional y después, si se quiere, usar esta información como, bueno, como un espejo para mirar hacia adentro y preguntarse por la posible causa emocional. Y se insiste muchísimo en la responsabilidad de cada uno. Esto se presenta como una herramienta para conocerse mejor, para la introspección personal. No es un manual para ir diagnosticando a los demás o dando consejos. La regla de oro es súper clara. Ante cualquier problema de salud, la primera y la única parada obligatoria es un especialista, un médico, siempre. Y ya para ir cerrando, vamos a ver la reflexión final, la gran idea a la que nos lleva todo este enfoque sobre el cuerpo y las emociones. La idea final es en realidad un cambio de chip total. Es una invitación a dejar de ver una enfermedad como un fallo del sistema o como un enemigo al que hay que destruir, y en su lugar empezar a verla como una mensajera. De repente un síntoma ya no es solo algo malo, sino que se convierte en una oportunidad para mirar hacia adentro, para darse cuenta de que hay algo que no está bien, un conflicto sin resolver, y a partir de ahí empezar un camino para crecer como persona. Y con esta terminamos dejando en el aire una pregunta, más que nada para la reflexión. Estemos de acuerdo o no con toda la teoría al 100%, la idea de pararse a escuchar un poco más las señales que nos da nuestro cuerpo, de preguntarnos qué nos están intentando decir sobre cómo estamos por dentro, esa idea, sin duda, es un primer paso potentísimo para entendernos un poquito mejor.